Días a los que nos ven, nos escuchan. Bueno, vamos a continuar después de un receso que tuvimos de la semana pasada. Seguimos en el versículo número 2 del capítulo número 2. ¿Por qué? Porque es necesario que extendamos esto, ya que, como lo he venido mencionando en las últimas semanas, es una nueva corriente de pensamiento ingresado a la iglesia en los últimos años, que la vida cristiana es una vida relajada, que no pasa nada, que todo está bien, y se ha dejado de lado algo que la Escritura nos enseña, ¿no? El hecho de que haya una conversión es ir en contra de una corriente de pensamiento, una corriente de ideologías que viene desde afuera, ¿no? Y empieza una guerra interna en nosotros, una guerra natural entre el hombre nuevo y la simiente antigua, ¿no? Una guerra. Eso inevitablemente pues trae una vida de padecimientos, de sufrimiento, algo que hoy la iglesia no quiere. Hoy hablar de esto es hablar de un evangelio como que no es muy popular. Y otra de las cosas es que hay principios bíblicos que nos gobiernan a todos. Y ya ha quedado claro aquí en esta carta, una de las cosas que deja claro en esta carta, es que el Dios al cual seguimos, amamos, servimos, es un Dios justo, que retribuye justamente. Entonces hay un principio que nos gobierna a todos, que lo que el hombre siembra, el hombre cosecha. Entonces dice el verso número 2, que es... ¿Le puedes subir un poquito, hijo? Un poquitito. No sé si yo no me oigo, como ando medio enfermo. A lo mejor no me oigo porque traigo los oídos tapados, pero bueno. Dice el verso número 2, ahí está mejor. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa, ¿qué dice? Retribución. El verso número 3 hace una pregunta que hoy sí, yo creo que sí alcanzaremos a llegar a entenderla. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación que dice tan grande? ¿Cuál es el contexto? Es la grandeza de la salvación que viene por la palabra de Dios, ¿no? O sea, el nacer de nuevo. Ahora, cuando dice aquí, ¿cómo escaparemos nosotros en el camino de la desobediencia? Eso es lo que se está refiriéndose aquí. Entonces, pero como hablamos hace 8 días, hace 15 días, de esa justicia de Dios, de ese Dios que es justo, que es bueno, que es perfecto, veíamos algunos textos de esta misma carta, nada más lo refiero, el capítulo 10, verso 35, el capítulo 11, verso 26, que habla acerca del galardón. Esta palabra es la misma en el griego que significa aquí retribución, que aparemos nosotros, la palabra transgresión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dios a todo da perfectamente, es un Dios justo. La obediencia tiene un buen principio de Dios y desafortunadamente la desobediencia también tiene consecuencias. Entonces, ¿a qué somos llamados nosotros? A perseverar en el camino de Dios, no descuidando, eso es muy importante, el mensaje que viene por la palabra de Dios. O sea, ponlo de esta manera, no descuides lo que Dios te habla o te revela a tu vida, no lo tomes a la ligera, no creas que no pasa nada. O sea, Dios en su misericordia nos muestra, nos enseña, nos anticipa muchas cosas, pero como hoy creemos que no pasa nada, decimos está bien y argumentamos frases que no son correctas, ¿no? Entonces es una realidad que tú y yo en esta vida, en este tiempo en donde somos salvos, pero tenemos que llegar a la meta, que es donde estamos peregrinando, eso es lo que se entiende, vamos a recibir lo que cosechamos. Es una realidad. Nuestro pecado, nuestras imprudencias. Y en la misericordia de Dios habrá algunas cosas que Dios las anula, Dios no nos las retribuye.
pero en otras sí. ¿Y dónde queda todo eso? En su soberanía. Porque ¿quién conoce verdaderamente el corazón que hay aquí? Dios. Entonces, por eso, el verso 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue, que dice, firme. Esa expresión para ti y para mí nos debe de tener una cuestión de, pues de alerta, ¿no? O sea, Dios no miente. Si Dios dice no, ¿qué es? No. Entonces, una de las cosas que hoy desafortunadamente se ha manejado muy mal es que el nacer de nuevo es por la fe, por el arrepentimiento, por la gracia de Dios. Y el arrepentimiento que tenemos en el momento de nacer de nuevo es suficiente para alcanzar la gracia, ¿estás de acuerdo? Y Dios somos perdonados, justificados. Pero a partir de ese momento, la Biblia nos enseña que seguimos pecando. Entonces, ¿qué tenemos que seguir haciendo durante este proceso? Hasta llegar al final de nuestra vida espiritual, al final del tiempo, al final del peregrinaje, seguirnos arrepintiendo, seguir buscando la gracia de Dios, seguir yendo a Dios. Ahora, si hay muchas cosas que Dios en el momento de nacer de nuevo quebranta, rompe, Él es poderoso para transformar una maldición en una bendición, pero todo queda en su soberanía. Hay cosas que vamos a afrontar de lo que vivimos en el pasado, a hoy estando aún presentes como creyentes. Y eso, yo no me atrevería a decir esto sí, esto no, eso queda dentro de la soberanía de Dios. Y cada uno de nosotros podemos dar testimonio, ¿no? O sea, hay cosas que Dios quitó, radicó de nuestra vieja naturaleza, de lo que nos traíamos arrastrando, pero hay cosas que hoy, a pesar de tener 20 años, 30 años en el cristianismo, seguimos batallando, tú y yo, ¿no? Es normal. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. O sea, no digas, soy creyente y todo está bien. O sea, yo no tengo que pedir a Dios que escudriñe mi corazón, ni ver también mi vida a través de la Escritura, ¿no? Entonces, hay cosas que vamos a cosechar, y esa es una retribución de parte de Dios que nos va a dejar. Entonces, si no entendemos esto, todo lo que acontezca en nuestra vida nos va a estorbar, y lo que va a entorpecer es nuestra madurez. Tú y yo tenemos que seguir creciendo en la madurez como creyentes. O sea, cada día tienes que ir madurando, entendiendo, conociendo en lo que alcanzamos a entender a Dios, ¿no? Eso se llama madurez. Por eso somos llamados a tener el gozo de la salvación siempre, ¿no? Y cuando todo está bien, hasta brincas, ¿no? Aleluya, gloria. Pero cuando viene la prueba, híjole, sientes que el chupacabras te jala, ¿no? Entonces somos llamados a tener una vida. Voy a utilizar una palabra que es muy coloquial, muy mal usada, porque va más en el contexto de la emoción, de lo natural, que de lo espiritual. Somos llamados a tener una vida en victoria. ¿Qué quiere decir esto? Una vida por encima del pecado. A eso se refiere. O sea, el pecado va a venir, me va a tentar, me va a tratar de someter, va a tratar de esclavizarme. En algunas partes la lucha va a ser encarnizada, pero al final, con la guía del Espíritu de Dios, con lo que Dios ha depositado en mí, puedo salir victorioso. O sea, es como el soldado que se va a la guerra, ¿no? Puede salir lastimado, puede salir sin una parte del cuerpo, pero al final sobrevive, ¿no? Vamos a la cita que veíamos hace semanas atrás, la carta de los Gálatas, capítulo 6, verso número 8. Gálatas 6, 8. Sí, dice Gálatas capítulo 6, versículo número 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dice el verso número 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, dice, desmayamos. Ahora, ejemplos hay muchos.
en el Antiguo Testamento, veíamos hace semanas el ejemplo que nos da el Nuevo Testamento de Ananías y Zafira, ¿no? Ellos recibieron una retribución como ejemplo de parte de Dios en el momento. Así puede ser, ¿no? Puede ser así, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado. Ahora, tenemos que estar constantemente revisando nuestra condición delante de Dios. Pues eso tiene que ser una práctica sana, eso habla de madurez. Una persona madura revisa cómo está con Dios, o sea, no es lo que tú pienses, tienes que ir a Dios. El que te va a mostrar verdaderamente cómo estás es Dios mismo. Te va a poner claro. Y no seamos simples, hoy hay mucha simpleza, ¿no? En la vida. Hay un texto, que parte, vamos a la segunda carta, a la primera carta de los Corintios, capítulo 11, verso número 29. Norma, ¿puedes subir mi café? Creo que se quedó abajo. Sí, por favor, hija. Perdón, es que ando enfermo, Un poquito de tos. Primera de Corintios 11, 29. ¿Sí ya la tienen ahí? Fíjate lo que dice aquí. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea, eso es bien importante, es algo que tiene que mostrar tu madurez como creyente. Tu madurez como creyente es examinar, que vayas a Dios y le digas cómo está tu situación delante de Él. El que te va a hablar y te va a poner claramente es Dios. Entonces, llegamos a un punto que es importante, ¿no? El fondo de esto, fíjate, el fondo de esto que estamos viendo aquí, vamos a leer el verso número 2 y el verso número 3, ¿sí? Dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ok. El centro de esto no es lo que dejamos hacer como consecuencia, como parte fundamental. O sea, el centro de esto no es que hayas dejado de orar, hayas dejado de congregarte, hayas dejado de, gracias, hija, de ejercer los dones que Dios te ha dado. Eso de alguna manera es importante. El centro de estas exhortaciones de Hebreos, así el pilar de esto, es la incredulidad que te lleva a la apostasía, y la apostasía te lleva a la perdición. O sea, ese es el centro. O sea, aunque sí la evidencia de que algo está pasando en mí es la práctica del pecado, el dejarme de congregar, el dejarme de servir, el dejar de orar, eso sí es una evidencia, ese es un síntoma de la enfermedad. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la enfermedad más grande? O vamos a ponerlo así, la incredulidad. Y esa me lleva a la apostasía, porque somos llamados a nacer por fe y a peregrinar por fe todo este tiempo. O sea, a Dios no lo vamos a ver, no lo vamos a oír, es más, ni lo vamos a sentir, pero tenemos que obedecer, tenemos que caminar creyendo en nuestro corazón que el que nos habla, el que nos guía, el que tiene mejores planes para ti y para mí es Dios mismo. Eso se llama fe. O sea, Dios no lo vas a sentir cuando Dios te dice algo difícilmente. O sea, yo no estoy diciendo que no, y no vamos a meternos en esas experiencias personales. Puede ser que sí, pero no es la base. O sea, la obediencia, la fe viene en la convicción, en el conocimiento de quién es Dios. Entonces tenemos que caminar así. Entonces, cuando vemos esto, estas exhortaciones aquí, está hablando de la incredulidad.
Y la fe, para que sea robusta en ti y en mí, ¿sí? O sea, firmes en la fe, tenemos que ser perseverantes en la vida cristiana, en los principios de Dios. O sea, tienes que caminar con Dios cada cuando, todos los días. ¿Hasta qué momento? Hasta que te vayas con Dios o Cristo venga. Esa es la realidad bíblica. O sea, hay muchos síntomas, el congregarme, el ser discipulado, si tienes algún don, practicar en el servicio, bla, o sea, todo eso son síntomas, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando nuestro cuerpo se enferma, para matar el virus, él eleva la temperatura del cuerpo. Eso es la temperatura que tenemos. El médico te manda para la enfermedad y después te manda para bajar la temperatura. Si te mandara nada más el Tempra, pues te lo tomas y sigues igual. Entonces, por eso es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí el contexto es, dice el verso número 1, fíjate: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, bíblicamente, si quieres anotarlo, y tienes que digerirlo, entenderlo, y después de eso tienes que volverte un instrumento de Dios para exhortar a otros. Una de las cosas que es muy seria en la vida cristiana es el abandono de la perseverancia a lo que hemos sido llamados. Cada quien en su lugar. O sea, ¿qué posición juegas tú hoy? Tienes el rol de padre, tienes el rol de hermano, tienes el rol de hijo, tienes el rol de pastor, tienes el rol de maestro de la iglesia infantil, todo eso. Una de las evidencias muy claras es la falta de perseverancia en la vida de fe. Es un síntoma de que viene una incredulidad. Es un síntoma serio. Y aquí el autor, sí, lo que él quiere, cuando cita los ángeles, aquí, que le está hablando a los hebreos, es que ellos recuerden lo que sucedió con Israel en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Es un ejemplo serio. Entonces, si vamos a la historia, ¿cuántos salieron y cuántos llegaron? ¿Y qué sucedió en todos los 40 años del peregrinaje? Se fueron quedando. Entonces, ¿cuál es la meta tuya y mía? ¿Cuál es el propósito tuyo y mío? Llegar al final. ¿Cuál es el final? O la trompeta suena o tú y yo morimos en Cristo. O sea, es el mismo significado. Ahora, cuando lleguemos, decía yo, al capítulo 12 de esta carta, ya ahí como por el año 26, vamos a entender todo esto más plenamente. Es que es una carta que se tiene que leer en un día, en una sesión. Imagínense, si llevamos como un mes en el mismo versículo y no avanzamos. Entonces es importante, ¿no? Entonces, cuando él pone aquí deslizarnos, esa palabra, él está pensando en el abandono de la fe. El deslizarnos de la revelación divina, de lo que Dios te habla a ti, de lo que Dios te revela a ti. Escúchame bien, eso se llama incredulidad. Porque Dios te está revelando, te está hablando, te está mostrando, te está enseñando, te está instruyendo. Y tú dices no. Y pones tu mente, tus pensamientos por encima de los pensamientos de Dios. Entonces, cuando vemos estos textos, no los vayamos por encima. No hablemos de que tengo culpabilidad porque no oré, porque no vine al domingo. Eso es parte de, pero aquí lo profundo es la incredulidad que surge por la falta de perseverancia. Y es algo muy fuerte esto. Entonces, este texto
esta primera advertencia del capítulo 2 le está hablando a creyentes. Donde nos afirmamos es en el versículo número 2 y versículo número 3. Personas que han profesado la fe cristiana y con las pruebas, la persecución, lo que Dios permite, vamos a poner el contexto de lo que dice el verso número 1, naufragan, se quedan en el camino. Ahora aquí la renuncia a esta fe es personal y es voluntaria. El contexto estricto de Hebreos era la persecución que ellos vivían. Entonces, cuando hablo aquí, ¿sí? La palabra diligencia, lo contrario es descuido. Si no eres diligente, ¿eres qué? Descuidado. No puedes ser descuidado con los pecados de tu vida, porque esos van a tener consecuencias. Entonces, nada, escúchame bien, te debe de mover de tu convicción delante de Dios. Ni siquiera, escúchame bien, otro creyente. Porque una de las cosas que más desánimo trae ahora en este tiempo presente es la respuesta de otro creyente que tú esperabas que te diera una respuesta diferente. O sea, porque nuestra confianza y nuestro peregrinar, ¿en quién debe estar puestos nuestros ojos, nuestra fe? En Cristo. Él jamás te va a fallar. Por eso yo les he dicho con toda risa y con broma y con toda verdad, si yo soy tu pastor, todo te va a faltar. Literal. O sea, si tú pones los ojos en el hombre, vas a perder. Porque algún día, a lo mejor yo por decirte algo que no te gustó, tuve 5 minutos de exabruto y, ay, me voy porque el pastor me vio feo. No, pues ya, pues. Entonces eso no es correcto. Entonces eso habla de inmadurez, eso habla de muchas cosas contrarias. Entonces, lo contrario de diligencia es descuido. Y el descuido es tuyo. Por eso dice el verso número 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Ahora, descuidar, te voy a decir algo. Esos lentes son míos y los utilizo porque no veo. Y para que yo pueda ahorita trabajar en la oficina, después de que termine, los tengo que tomar y los tengo que llevar. Estos lentes son mis responsabilidades. Si yo los descuido y los dejo por ahí, ¿de quién es responsable? Ahora, yo no puedo descuidar algo que no tenga. Tú tienes la salvación de Dios, que Dios te regaló, que fue por gracia. Y eres llamado a cuidar tu salvación con temor y con temblor. Pero si tú la descuidas y Dios te da evidencias de ese descuido, ¿quién es responsable? Y hoy ves que repartimos, ¿no? Hoy mi enojo, mi pecado lo aviento para todos lados. No, espérate. O sea, cada quien es responsable. Entonces, si quieres anotar ahí, tú eres responsable de cuidar lo que Dios ha depositado en ti. Tú eres responsable, yo no. Mi deber aquí es instruirte en la gracia de Dios a mi vida, es todo. Ahora, si aún lo que Dios me da no lo tomas, pues ya es tu problema, ¿no? Ya no es mío. Si quieres andar en el internet buscando, pues ya es tu problema. Pues es algo así natural. Entonces, ningún disgusto, ninguna cuestión te puede separar del amor de Dios. Mira, ese es uno de los grandes cuestionamientos. En cuanto a Dios estamos seguros. La salvación es perfecta. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero de mí para allá hay una gran diferencia. Yo sí puedo hacer muchas cosas que no es correcta.
Ahora, el contexto aquí, perdón, es que estaban siendo perseguidos. Y sigue siendo un contexto muy serio, la persecución es muy seria. Ahora no hay una persecución abierta, ¿sabes cuál hay? Una persecución sutil que te quiere convencer, que te quiere desviar, te pone la mentira como una suave verdad. Y caemos redonditos. O sea, ya no nos persiguen con palos y no estaría mal, ¿no? Hoy nos persiguen con ideas, con pensamientos, todo sutil, aparentemente es, pero no es. Entonces, ¿cómo yo puedo estar seguro de que tengo una fe verdadera? Mira, uno de los males de hoy, que se ha hecho así, y hay doctrinas que lo abrazan, que lo promulgan, es que la salvación es muy fácil de recibir e imposible de perder. Pues ellos dicen, no, es fácil, tú nomás arrepiéntete y eres hijo de Dios. Y de ahí hasta que venga Cristo, y es totalmente incorrecto. Porque entonces esta carta, que es una de las cartas fundamentales del Nuevo Testamento sobre la apostasía, ¿a dónde la dejamos? Forma parte del canon. Por eso hoy preferimos solamente enseñanzas que nos consuelan, que nos apapachan, que nos alientan esa parte, pero desafortunadamente hoy las enseñanzas de corrección, las enseñanzas de corregir nuestra vida, de reprensión a nuestra vida, no nos gustan. No nos gustan. ¿Por qué? Porque pensamos que de Dios es todo bueno. Pero el mismo Dios nos reprende, el mismo Dios nos enseña. Entonces, ahora, Dios, aunque es un Dios justo, nos retribuye justamente las cosas. Entonces, hoy en día, ese tipo de pensamiento de que es muy fácil ser salvo, de ese tipo de pensamiento surge el universalismo, donde todos somos hijos de Dios. Todos. ¿Has oído a los católicos que se llaman hermanos y te dicen hermano? Dices, hermano, ¿quién tú? Sí, ¿no? Pues, hermano, ¿de dónde? ¿De Drácula o de quién? Y para ellos, pero fíjate, esa teología católica surgió en el Segundo Concilio del Vaticano, hace cientos de años atrás, a donde cualquiera que sea, o sea, lo que tú seas, ateo, Hare Krishna, lo que seas, eres hijo de Dios. Y ellos lo manifiestan así, y no es cierto. No, dime bíblicamente dónde podemos nosotros sustentar que todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. A los que han recibido, a los que han creído en su nombre, se les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces no es así. Entonces, hoy por eso se ha suavizado el mensaje desde el púlpito. ¿Por qué? Para que la exigencia no sea tan grande, que todo sea bien. Pues total, tú vive como quieras. A fin, Dios te ama y Dios conoce tu corazón. No importa cómo vivas. Y es totalmente contrario. Entonces, ¿cómo yo puedo, entender que mi fe es verdadera? Escúchame bien, anótale ahí. Cuando mi fe sea probada y yo dé una respuesta correcta a Dios. ¿Te parece la vida de Abraham? Abraham creyó a Dios y le fue contado ¿estás de acuerdo conmigo? Y después, ¿por qué le pidió a su hijo? ¿Qué respuesta dio Abraham cuando le pide a Isaac? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Entonces, ¿por qué para nosotros hoy es todo bueno así? No pasa nada. ¿Por qué cuando viene la prueba es el diablo? ¿Sabes qué? Son esas doctrinas que llevan a la consolación. La consolación de muchos es el arruinar de todos, O sea, tú veas la historia bíblica, el ejemplo de nuestra fe, ¿quién es?
¿El padre de la fe quién es? Abraham. Abraham creyó a Dios y caminó con Dios muchos años. Tardó la promesa, hizo cosas que no, llegó la promesa creció y Dios pues se la pide. ¿Y qué respuesta da Abraham a esa parte de que Dios le pide? Él da la respuesta creyendo en su corazón, según lo que nos enseña la Biblia, que Dios era poderoso para levantar a su hijo de entre los muertos. Entonces, ¿cuándo tú te vas a dar cuenta que tu fe es correcta? Cuando tu fe sea aprobada por Dios. La respuesta que des es la correcta. Y lo vemos claramente. Mira, vamos a la carta de los Romanos, capítulo 4, verso número 22. Romanos 4, 22. Dice el verso número 20, 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente como respecto a él se escribió que la fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo puedes tú saber si tu fe es genuina? Cuando perseveras en medio de la prueba. Escúchame bien. Perseverar es hacer la voluntad de Dios en medio de las circunstancias. Puedes pasar en la gracia de Dios la prueba siendo reprobado, ¿sí me explico? O sea, puedes transitar quejándote. Y para eso necesitamos estar renovando constantemente nuestra relación con Dios. Constantemente. Texto clave, segunda carta de los Corintios, capítulo 13, verso número 5. Segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo número 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos de que estéis, dice, reprobados. ¿Es posible ser una persona religiosa y no tener fe? Sí. ¿Es posible utilizar el lenguaje cristiano y no creer en Cristo? Claro que sí. Cualquiera lo hace. Tienes que pedirle a Dios que examine tu corazón para ver si tu compromiso con Dios es genuino. Y la prueba, el sufrimiento, es un termómetro perfecto. Tienes que ir a Dios. Por eso las decisiones que se toman son esenciales. O sea, no se pueden tomar a la ligera. Escúchame bien. Y si tú conoces a alguien que toma decisiones a la ligera, aconséjale. No, tienes que pasar un tiempo con Dios, tienes que orar, tienes que esperar a que Dios conteste. No es fácil, porque estamos hablando de que lo que está en juego es nuestra perseverancia y al final es nuestra salvación. Ahora una de las evidencias tangibles así,
Hay cosas que no se pueden medir. O sea, si yo les pregunto hoy, hermano, ¿tienes compromiso con el Señor en tu vida? Me vas a decir sí. Y yo lo voy a creer. Pero ¿sabes cuál es la evidencia de ese compromiso con Dios en tu vida? El compromiso con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Y ahí nos damos cuenta que estamos fuera. Y eso yo no sé si Dios, creo que la mayor parte de los que están aquí sentados hoy son servidores. Ten mucho cuidado con tu ministerio. Ten mucho cuidado con lo que Dios te ha puesto a ti y te ha llamado. Eso no se vota, no se deja. O sea, ten mucho cuidado. Y yo lo digo con todo respeto porque hoy la corriente de pensamiento es que el ministerio y el servicio y la iglesia al final. Y si tienes duda, espero que sobrevivas al congreso que viene de servidores. Dios, pueden pasar muchas cosas de aquí a octubre, pero después de que escuches lo que vamos a enseñar, te vas a impactar. Porque hoy una de las evidencias de la falta de comunión con Dios es tu familia y tu condición dentro del cuerpo de Cristo. Mira, yo no llegué el jueves por cuestiones no personales. No llegamos. Pero este jueves no te pierdas lo que voy a enseñar. Porque si yo les preguntara a los papás que si sus hijos y su familia es de Dios, me van a decir que sí. Porque ese es el deseo y el anhelo de todo cristiano. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué con tu proceder diario y tu actuar diario los has entregado al enemigo de Dios? Que es muy bonito decir, no, mi familia es de Cristo, gloria a Dios. Pero ¿discipulas a tus hijos? ¿Sabes que la química en Dios es que un discípulo hace otro discípulo? Cuando Cristo antes de empezar su ministerio empezó a enseñar, Él vino a ser discípulos. Y qué mejor que el Padre sea el maestro del Hijo. Ahí estamos. Pero ese tipo de enseñanzas no. Hay una persona que ya no está aquí decía, mis hijos para Jehová. Anda pues. Y luego, la chamaca que tenía cuando llegó a la universidad se fue de la casa con el novio. ¿Qué pasó? ¿Lo que para Jehová? ¿Y qué crees que esa chamaca llegar a los 19, 20 años llegó a la universidad, se fue con el novio, nomás así? Amaneció ese día en la mañana y dijo, ay, me voy con el novio. Son años de abandono como padres. Pero es muy bonito pararte, no, mis hijos para Jehová. Muy bonito, ¿no? Hasta echas un cohete, ¿no? No nos equivoquemos. Y te voy a decir por qué. Porque muchos se sienten cómodos aquí porque socialmente es un lugar cómodo. A pesar de lo que somos personas respetuosas. Odiosos, pero respetuosos. A pesar de lo que quieras, el lugar viejo es un lugar limpio. Y muchos vienen porque socialmente se sienten bien. Por eso estamos dando la de membresía. Escuchan la que viene al rato. Porque eso no es un club social. No pagas por ver. No hay una taquilla ahí abajo para poder entrar, 50 pesos. Muchos piensan eso. Nomás cuando vienen, participan, dan. Cuando no. Pero si tú has experimentado el arrepentimiento, la conversión, tienes que fundamentarte en la fe para poder peregrinar en estos tiempos. Nadie te va a poder mover de tu convicción de servir y permanecer fiel a Dios. Nadie.
aún la persona más cercana a ti te traicione, tú vas a seguir siendo fiel a Dios. Porque a veces nos llevamos cada susto, ¿no? Porque ¿de quién pertenecemos? ¿A quién servimos? Eso se llama una fe viva a Dios. Por eso cuando los discípulos se les aparece el Señor y dudaban y le dicen, muéstrame tus manos, al final le dice, Señor, ayúdame en mi incredulidad. ¿Cuántas veces Dios se muestra en nuestras vidas y somos incrédulos? ¿Cuántas veces? Ahora, cuando la fe no es firme, el desierto, la prueba, te va a postrar. Ahí te vas a quedar. ¿Sabías que, según la historia, cuando Moisés llama al pueblo a hacer la Pascua y salir al otro día, muchos israelitas se quedaron en Egipto? No hicieron la Pascua. Se quedaron. Decidieron quedarse ahí, según la historia. Otros salieron y se fueron quedando. Por eso es importante que, para que entendamos que la prueba nos puede dejar postrados en el desierto, leamos la historia del Éxodo. La tengamos presente. Porque muchos no le hicieron caso a Moisés. Dijeron, que eso de la Pascua, ¿para qué? Yo me quedo aquí. Y muchos de los que salieron no llegaron. Por eso fue tanto el batallar de Moisés. Decía yo el domingo en la carta de Romanos, el primero que testificó de la desobediencia, de la incredulidad de Israel fue Moisés. Él lo vivió, carne propia. Dice en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 10, verso 11, nada más anótenlo. Dice que lo que aconteció a Israel en el desierto es ejemplo para nosotros. ¿Por qué no vamos al ejemplo? Porque la mayoría de ellos se quedaron postrados en el desierto. Ahora tú y yo podemos quedar postrados en este camino si no perseveramos en las cosas de Dios. Podemos quedarnos. Porque la promesa de Dios es darnos todo para llegar a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida para ti y para mí? Cuando Cristo venga. ¿Cuándo puede ser? En cualquier instante. Mira, hay una enseñanza que tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que profundizar. Es una de las piedras angulares del cristianismo, que es lo que se conoce como el Sermón del Monte. A mí me gusta más a mí en lo particular, lo que se refiere en el Evangelio de Mateo. Como que lo siento más explícito. De hecho, es una enseñanza enorme, son 3 capítulos del Sermón del Monte. En Mateo 5:29, el Señor habla de que si tu mano, tu pie, tu ojo es ocasión de caer, mejor te la cortes. Ahora, no está hablando que te mutiles, ¿no? No inventes, no está hablando de eso. Está hablando acerca del pecado. Está hablando acerca de la desobediencia. Si hay algo que tengas que cortar en este tiempo en tu vida, no le juegues. Porque la infección empieza por un pequeño espacio, ¿no? Después. Dice en el verso 30 del Mateo 5:30, dice que es mejor que pierdas uno de tus miembros
y que tu cuerpo no sea echado al infierno, ¿no? O sea, son exhortaciones que están ahí. Y el escritor de Hebreos toma esto, ¿no? Cuando dice que atendamos con diligencia lo que hemos oído, no sea que descuidemos esta salvación tan grande, ¿no? El Mateo 8, ahí en esta parte, habla que dice: vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob del reino de los cielos. Mas los hijos del reino, dice, serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Se está hablando de aquellos que deliberadamente renuncian a la fe. Ahora, si nos vamos al contexto literal de Mateo 8, está hablando de los judíos. Por eso a veces cuesta trabajo. Mateo 8 del 11 al 12 estoy citando. Pero creo que es una reflexión muy grande para ti y para mí el día de hoy, ¿no? ¿Podemos quedarnos postrados en el desierto? Sí. La prueba, el trato de Dios. Y ahí en Mateo, en el verso 24, da una declaración enorme, capítulo 11, verso número 11, Mateo 24, 11. Un texto multicitado, ¿no? Bien impactante. Dice que vendrá la persecución, vendrá maldad, dice, pero el amor de muchos, dice, se enfriará. Y termina diciendo ahí: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fuerte, ¿no? Entonces, si Dios no detuvo lo que pasó con los israelitas, ¿por qué va a detener con nosotros nuestro abandono, nuestro endurecimiento? Si trató fuertemente con ellos también, estamos expuestos. Ahora, ellos no tuvieron la revelación que hoy tenemos tú y yo, que dice Hebreos en el capítulo número 2:2, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice la segunda parte del versículo 3, dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Quién se encarga hoy de darnos la claridad de las cosas? El Espíritu Santo. Como lo he dicho en la carta de los Romanos, y lo voy a rectificar esta semana, si no escuchamos al Espíritu de Dios, ya no hay nada que hacer. O sea, no te va a aparecer algo que te llame a eso. Y es muy importante esto, ¿no? Ahora, pues tenemos que perseverar. No es fácil esto. Es complicado. Entonces, si nosotros descuidamos la salvación, pues estamos en un gran riesgo, serio, peligroso para ti y para mí. Tenemos que ser diligentes. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso número 12. Filipenses 2:12, el contexto de este pasaje, multicitado, muy leído, el contexto es la obediencia. Si tú no vives en obediencia, no puedes cuidar tu salvación. Ahí es evidente, ¿no?
Dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué enseña este versículo para terminar? Si tú decides abandonar la guía del Espíritu, Dios te entrega tus propios pensamientos. Y ahí es cuando tomas la Biblia como tu autojustificación. Tomas tus propios versículos, dices lo que crees que dicen ahí, lo implementas para ti y dices, estoy bien. Y pues es un caos ya. Ahora, la obediencia a Dios es el fundamento de la fe. ¿Crees que Dios es soberano? ¿Crees que Dios tiene mejores proyectos para tu vida? ¿Le crees a Dios eso? Eso viene en el camino de la obediencia. Entonces, el verso número 2, para concluir esta mañana, nos deja ver claro que el Dios que adoramos, servimos, es un Dios justo. Anótala ahí, por favor. No hay consentidos, no hay superungidos, no hay ministros de Dios, así que hagan lo que hagan, no le pasa nada. Eso no existe. Nunca ha existido. Si Abraham, siendo el padre de la fe, lo probó, imagínate a ti y a mí. Entonces nos deja claramente, ¿sí?, que todo lo que sembremos vamos a recoger. Si eso verdaderamente no trae temor, ya no sé qué más. O sea, si es la realidad, o sea, si esto no te andas con cuidado, cuidando tu proceder, tu hablar, mira, cuidando tu mente, tu corazón y cerrando tu bocota. Porque ¿cómo somos para echar arañas y telarañas por la boca, no? Ay, se me salió. No se te salió. Es el caldero que traes allá adentro. Cuando destapas una olla de agua hirviendo, ¿qué sale? ¡Bum! El vapor. Pues así sale. Eso es evidente. Ahora, eso, escúchame bien, es la evidencia de que estás en incredulidad y vas en camino de la apostasía. Y es personal. Nadie te va a ayudar. Porque si al que te está ayudando, al que te está revelando, al que te está dando todo, no le haces caso, imagínate a mí. A mí me tiras de a loco. Está loco el pastor. Bueno, está bien. Prefiero estar loco que estar haciendo cosas que no. O sea, es normal. Entonces, por eso, dice el verso número 3, nomás lo introducimos, dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Quiénes nosotros, los creyentes? Si descuidamos. Esa palabra descuidamos del griego significa desatender. Mira, te lo voy a llevar a un contexto que lo vamos a profundizar en unas enseñanzas que vamos a dar, lo que encierra el matrimonio como ejemplo de lo que encierra la iglesia con Cristo. Entonces, por eso habla que es un misterio, Pablo. El matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer, simboliza la unión entre la iglesia y Cristo. Te lo voy a poner en lo terrenal para que entendamos lo profundo que es esto. El peor enemigo, la peor destrucción que puede traer un matrimonio es cuando se descuida la relación entre ambos. Eso inevitablemente va a acabar en la ruina. O sea, inevitable. O sea, puede ser que en un año, que en 2. Es más, y como somos maestros de la apariencia, podemos vivir divorciados y llegar aquí casados el domingo. Pero si eso en lo natural tiene un impacto impresionante,
Imagínate cuando tú y yo descuidamos la comunión con el Espíritu de Dios. O sea, ahora, obviamente también, como somos maestros del engaño, llegamos vestidos de blanco el domingo, ¿no? ¿Sí me explico? Llegamos aquí con palabras, con actitudes de, uy, hermano, gloria a Dios. Y la realidad es que atrás. Entonces, esta palabra descuidamos significa desatender. Significa no hacer caso. O sea que Dios nos habla y nosotros andamos en nuestros pensamientos. Entonces, ¿por qué doy esta introducción? Porque hoy, escúchame bien y con esto termino, el valor de la salvación que Dios nos ha dado se ha desvirtuado enormemente. Hoy. Al grado que cualquiera es cristiano. O es la moda del siglo pasado, ¿no? Finales del siglo pasado, todo mundo cristiano. ¿Sabes cuántos cristianos he conocido en los últimos meses? Que he tenido contacto por el trabajo, que les estoy ayudando con gente que no es creyente y que platico con ellos. Uy, he conocido un montón de cristianos, así, trabajadores, clientes, son cristianos. Y ya cuando empiezas a platicar con, oye, ¿dónde te congregas? No, yo y Dios. Okay. Oye, pero mira, te doy la dirección y aquí en Cuernavaca tenemos una congregación, te mando. Sí. Se le he mandado como a 20. ¿Sabes cuántos han llegado? Nadie. Pero todos son cristianos. Si fuera como en los tiempos de la iglesia primitiva, que ser cristiano te apedreaban, te quitaban posesiones. Pero es lo nuevo hoy en día. ¿Y sabes por qué? Porque se ha desvalorizado la salvación de Dios. Si ser cristiano es hacer como tú, pues yo quiero ser cristiano. Pero la Biblia dice todo lo contrario, que para seguir a Cristo hay que cargar nuestra cruz cada cuando y morir a. Y eso no nos gusta. Entonces, ese es uno de los grandes males del último tiempo. Todo mundo cristiano. Todo mundo ora para que sus hijos sean grandemente bendecidos. Y como uno de los grandes males de la iglesia es que si yo oro por mis hijos, pues casi Dios los va a salvar porque yo estoy orando por ellos. Entonces ahora resulta que el que los vas a salvar eres tú, ¿no? No Dios. Pero en fin, si Dios nos da vida, nos vemos dentro de 8 días aquí en la clase. Y nos vemos mañana. Tenemos nuestra continuidad de la serie de la Carta de los Romanos. Dios los bendiga a todos. Buenos días.